En este video vamos a ver el régimen de hidrocarburos, en especial los antecedentes del petróleo en el ámbito internacional. Recordemos que esto es una guía de estudio que principalmente está dirigido a los aspectos más importantes de lo que sería el programa de estudio de la Universidad de Mendoza de la carrera de abogacía. Obviamente no está todo el material completo. Repito, sigue el programa y todas las imágenes que se encuentran son a modo ilustrativo. Vamos a empezar viendo la creación de las principales compañías internacionales y luego en otro video vamos a estudiar el petróleo en la Argentina. Hidrocarburo es el compuesto de tipo orgánico que surge de combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. Cuando un hidrocarburo es extraído en estado líquido de una formación geológica, recibe el nombre de petróleo. En cambio, cuando se halla en estado gaseoso, se denomina gas natural. Vamos a comenzar con el estudio de los antecedentes del petróleo. En realidad, como el primer antecedente se establece la primera perforación que se realizó, que fue en el año 1859 por Edwin Drake. Pero para llegar a esta perforación nos vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo. En el año 1854-55, un grupo empresarial le encargó a un científico que fue Benjamin Silliman a que estudiara las propiedades de unas emanaciones naturales que salían de las rocas y que se daban en ciertos lugares. Que lo único que se sabía que eran inflamables y eran utilizadas como medicamento. Es decir, antes ellos pensaban que era un aceite de piedra, porque salía como de las rocas, entonces tenían incertidumbre acerca de lo que era este aceite y le encargaron a este científico que estudiara las propiedades. Cuestión de que este científico lo analiza y tuvo un informe favorable. Es así como Bissell envía a Edwin Drake para perforar la tierra con la esperanza de encontrar este aceite de piedra en mayor cantidad bajo la superficie. Y es así como realizan el primer pozo y en Pensilvania descubrieron petróleo en grandes cantidades. Se crea la Pennsylvania Rock Oil Company para llevar a cabo la explotación. Y ya desde esa época, más o menos en el año 1859, comienza lo que sería la fiebre del petróleo. Con el paso del tiempo, el petróleo se estableció como un elemento imprescindible para desarrollar cualquier industria nacional o mundial. ¿Por qué? Porque el país que dispusiera de este combustible podía alimentar sus fuerzas armadas, especialmente la marina de guerra y los buques mercantes, superando su potencialidad marítima, industrial y comercial. Además, en esa época, la industria y el transporte estaban accionadas en base a la energía carbonífera, es decir, a través de carbón. Y lo cierto es que el petróleo también tiene un mayor rendimiento del carbón. Entonces, debido a que los países que tuviesen este petróleo podían aumentar su potencialidad marítima, industrial y comercial, y además porque el petróleo era de mayor rendimiento o es de mayor rendimiento que el carbón, esas son las causas por las cuales se motivó a la lucha mundial por el petróleo. Bueno, ahora vamos a ver los primeros años del petróleo. Habíamos dicho que se descubrió en 1859 y en los primeros años del siglo XIX el monopolio de la industria petrolera la tenía Estados Unidos. Controlaba casi el 70% de la producción mundial del petróleo. En este contexto aparece Rockefeller, John Davidson Rockefeller,
que lo que hizo fue primero organizar el transporte de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los yacimientos se encontraban en el centro del país y los centros de consumo estaban en las costas este y oeste de Estados Unidos. Entonces, primero lo que hizo fue organizar el transporte de los yacimientos a los centros de consumo y luego organizó su comercialización. Para esto creó la Standard Oil Company de Ohio, que es la tercera imagen que tenemos acá, que fue, bueno, una empresa petrolera muy importante que abarcaba todos los aspectos referidos a este hidrocarburo, o sea, la producción, el transporte, la refinación y la venta final. Lo que hizo Rockefeller, con el paso del tiempo, amplió el campo de la actividad agregando el transporte del petróleo por oleoductos. Y posteriormente, en la última etapa de lo que hizo Rockefeller, digamos, tenemos la industrialización hidrocarburífera. Es decir, que el aporte de Rockefeller en el origen del petróleo es muy importante. ¿Por qué? Porque crea la Standard Oil Company de Ohio y organizó, como ya dijimos, el transporte de los hidrocarburos y la comercialización. Y debido a esta organización que realizó, Estados Unidos tuvo el monopolio en los primeros años de la industria petrolera. Bueno, y a este monopolio que tenía Estados Unidos aparece la competencia. Y tenemos dos empresas que van a competir con la Standard Oil Company de Ohio. Primero aparece Shell, que es una empresa de petróleo ruso, en donde los hermanos Samuel, unidos a los hermanos Nobel, es decir, a los hijos del inventor de la dinamita, con el apoyo de la banca Rothschild, iniciaron la venta del petróleo ruso descubierto en el Cáucaso. Y de esta manera se creó un perjuicio para el monopolio de Rockefeller. Entonces, la banca de Rothschild era una dinastía bancaria, una banca privada familiar. Entonces, para que se creara Shell tenemos los hermanos Samuel, los hermanos Nobel, más el apoyo de la banca. Iniciaron la venta de petróleo ruso. Y por otro lado aparece otra competencia, que es la que vamos a ver en la siguiente filmina. La segunda competencia fue la Royal Dutch, que fue una compañía holandesa fundada en 1890 por 3 personas, Kessler, Detering y Hugo Loudon. Tuvo intentos de fusión con la Standard Oil o con la Shell, pero no fructificaron. Bueno, la Royal Dutch es la que vamos a tener en cuenta porque después se va a fusionar con Shell. Pero bueno, todavía no. Entonces, en 1890 surge la Royal Dutch, compañía holandesa. Ahora nos vamos a situar en Estados Unidos. Habíamos dicho que Rockefeller creó la Standard Oil Company, que controlaba casi el 70% de la producción mundial de petróleo para esa época. Después, con el paso del tiempo, la Standard Oil Company se expandió rápidamente por el país, tuvo como objetivo dominar toda la industria. De este 70 se pasó al 90% de control sobre todas las refinerías de petróleo en Estados Unidos y ya en un momento la Standard Oil Company tuvo el monopolio de lo que sería toda esta industria. Entonces esto no le gustó para nada a Roosevelt, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, y consideró como trust, es decir, como compañía monopólica, por así decir, a la Standard Oil Company. Y declaró ilegales
todas sus accionares por considerarlos restrictivos al comercio internacional. Entonces, básicamente Roosevelt creó, o en el gobierno de Roosevelt se creó esta ley antimonopolio que tenía como por finalidad terminar con el monopolio, y unos años más tarde la Corte resolvió que la Standard Oil debía disolverse en 34 compañías independientes. Pensemos, qué grande debe haber sido la Standard Oil Company si se tuvo que dividir en tantas otras compañías. Entonces, esta ley es muy importante porque como consecuencia de esta se disuelve la Standard Oil Company que se había creado por Rockefeller. La Standard Oil Company de Ohio. Dijimos que la Standard Oil, por esta decisión de la Corte de Missouri, se tuvo que disolver en 34 compañías. Pero las principales de estas 34 compañías fue la Standard Oil de New Jersey, de New York, de California, de Ohio, de Indiana y la Continental Oil. Es decir, se crearon en compañías más chiquitas, más independientes, en distintas partes, pero lo cierto es que estas compañías empezaron a competir entre ellas. Por lo tanto, empezaron a invertir más en sus compañías. Esto provocó el avance tecnológico. Pero, finalmente cuenta la historia de que los antiguos dueños, que también pasaron a ser dueños de estas nuevas compañías, se hicieron mucho más ricos tras la separación. Rockefeller hasta a ese momento había doblado su fortuna. ¿Por qué? Porque estas empresas chiquititas empezaron a crecer y les empezó a ir muy bien. Entonces, digamos que esta ley antimonopolio no afectó tanto a la fortuna de los Rockefeller. Recién estábamos en Estados Unidos con toda esta ley antimonopolio. Ahora nos vamos a ir a otra parte del mundo porque paralelamente a esta situación, en Europa, digo Europa porque se trata de compañías holandesas y de compañías inglesas, en el año 1907 se fusiona Shell con la Royal Dutch. Esto es muy importante porque hasta ese momento las tres grandes compañías, que eran la Standard Oil Company, la Royal Dutch y Shell, competían entre ellas. Y en 1907 se fusionan. Nosotros estábamos viendo recién en la filmina anterior que en Estados Unidos en el año 1901 se dicta la ley antimonopolio y que en el año 1911 la Corte decide la disolución de la Standard Oil Company. Y entre medio de esto, en el año 1907, en otra parte del mundo, se está fusionando las dos otras compañías petrolíferas, que era Shell con Royal Dutch, conformando lo que finalmente se conoce como Royal Dutch Shell. Un año después de la fusión de la Royal Dutch Shell aparece otra compañía en la industria petrolífera que es la Anglo-Persian Oil. Fue una empresa inglesa fundada en 1908 tras el descubrimiento de un gran campo petrolífero en Irán. Persia en ese momento tengo entendido que pertenecía a Irán, así que a lo que hoy en día conocemos como Irán, así que por eso su denominación, Anglo-Persian Oil Company. Entonces, nos paramos en el medio del mundo y tenemos en la parte de Estados Unidos compañías disueltas, es decir, la Standard Oil Company disuelta en varias compañías, la de New York, la de New Jersey, la de California, la de Ohio, etc. Nos vamos para lo que sería Irán y tenemos la Anglo-Persia, nos vamos para otra parte de Europa y tenemos a las compañías, la Royal Dutch Shell. Y en todo este orden mundial, obviamente, entre estas empresas había competencia. Pero después va a surgir un acuerdo muy importante
que es el que vamos a ver en la filmina siguiente. Y acá viene este acuerdo que me parece fantástico. La verdad que, bueno, es pregunta de examen. Pero me parece un muy buen acuerdo y muy inteligente la persona que lo hizo. Yo les voy a contar la historia, ustedes después lo pueden decir obviamente mejor en la mesa, yo se lo estoy contando como con palabras para que ustedes lo puedan entender, pero después en la mesa no hablen con esta terminología, hablen mejor. Bueno, ¿qué pasa? Detering fue uno de los representantes de la Royal Dutch Shell. Y en plena lucha de las compañías por el petróleo, decide invitar a una cacería, o sea, literal, en su castillo de Agnacarry, por eso es el nombre Acuerdo de Agnacarry, a los representantes de las compañías mundiales más potentes en ese momento. Entonces, nosotros recién nos paramos en el medio del mundo y dijimos, hay un montón de compañías, por acá están todas las de Estados Unidos, está la fusión de la Royal con Shell, está la Anglo-Persian, etc. Entonces, Detering, que fue muy pillo e inteligente, dijo, voy a llamar y me voy a reunir en mi castillo con los principales representantes de estas compañías. Entonces, ¿a quién llamó? Llamó al representante de la Standard Oil de New Jersey y al representante de la Anglo-Persian. Entonces se sentaron y dialogaron. ¿Cuál era el objetivo que tuvo Detering para llamar a su castillo a estos representantes? Le dijo, che, flaco, dejémonos de pelear, unámonos, la unión hace la fuerza. O sea, no dijo estas palabras, pero básicamente hizo esto, hizo que se sentaran a dialogar quienes se estaban peleando en un momento de la historia para que juntos se unan y ellos, todos unidos, empiecen a controlar todo lo que sería esta industria. Entonces celebraron este acuerdo para regular la competencia entre ellas y decidieron sobre la forma en que iban a distribuir y repartir la producción, los precios, cómo iban a regular el mercado de los hidrocarburos en el orden mundial, etc. Una característica muy importante de este acuerdo fue que no se instrumentó por escrito. Recién se conoció su alcance y su contenido en 1952. Entonces me parece que fueron muy inteligentes porque se juntaron en privado, dialogaron, se pusieron de acuerdo, comenzaron a ejecutar las prácticas, pero todo en silencio. No había nada, como dije, por escrito porque se habían juntado en el castillo de Agnacarry. Bueno, ¿y qué fue lo que establecieron? Algunos puntos principales fueron: trazaron la política a seguir en materia de precios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Le dieron el mismo valor a los productos cualquiera fuese el lugar de origen. Es decir, vimos que había refinerías de petróleo en distintas partes del mundo, que se habían descubierto petróleo en distintas partes y como consecuencia habían surgido distintas compañías, entonces los precios del petróleo eran distintos. Por ejemplo, los costos de producción más altos lo tenía el petróleo norteamericano. Entonces, obviamente, si su costo de producción era más elevado, el precio que finalmente iba a poner en el hidrocarburo iba a ser más alto. Entonces, lo que hicieron ellos fue dar el mismo valor a los productos, cualquiera fuera el lugar de origen, y establecieron que serían los precios del Golfo de Texas los que regirían el precio mundial. Esto es lo que se llama como que forman el cartel mundial de precios, es decir, que básicamente regulaban el precio. Después establecieron en otro punto que la producción excedente se encerraría y con esto se evitaba vender el petróleo a un precio inferior al establecido por el cartel, y a su vez los grupos negociantes aceptaron su actual volumen de negocios. Y eso serviría como punto de referencia para calcular futuros incrementos. Es decir, se consolidaron las posiciones adquiridas por cada uno, fijando los porcentajes de acrecentamiento para el futuro.
A este acuerdo se unieron otras 4 compañías, otras 4 grandes compañías, que fue la Standard Oil de New York, la Standard Oil de California, la Gulf Oil y Texaco, y estas 2 últimas fueron absorbidas por Chevron. Y hoy en día a todas estas compañías que en su momento conformaron el acuerdo se las llama 7 hermanas, y a veces el contrato también es encontrado como con el nombre de 7 hermanas. Bueno, todo esto en algún momento iba a explotar. Habíamos visto que el acuerdo de Agna-Carry se había firmado en el año 1928 y estas empresas concentraban todo el poder, toda la industria petrolera. Vimos que por este acuerdo manejaban los precios, se disponían entre ellos las condiciones del mercado. Entonces, un día, estas 7 hermanas, en 1960, deciden una reducción en el precio que le iban a pagar a los gobiernos que exportaban petróleo. O sea, nosotras tenemos, por un lado, las empresas que dijimos que le compran petróleo a ciertos países exportadores como Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela, y decidieron que le iban a pagar menos. Entonces, como consecuencia de eso, estos países decidieron organizarse y tomar mayor control sobre el mercado. En realidad, no tomar mayor control, decidieron empezar a tomar un poco de control y coordinar sus políticas petroleras. Por lo cual se unieron contra la explotación de las 7 hermanas y decidieron formar la OPEP, que es la Organización de Países de Exportadores Petroleros, con el fin de poder resguardar los precios y las cuotas de extracción. Es decir, las 7 hermanas se abusan de su poder, deciden una reducción de precios, estos países se quejan y forman la OPEP en el año 1960. Bueno, en el medio de todo esto tenemos la Segunda Guerra Mundial, que es un dato que no hay que pasar por alto, porque la Segunda Guerra Mundial los países obviamente lucharon también para acaparar el petróleo. La crisis del petróleo comienza con una revolución de la OPEP, podríamos decirlo así, porque ellos anunciaron que no exportarían más petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel durante la guerra, y en esos países estaba incluido Estados Unidos y sus aliados. Es la guerra del Yom Kippur. Bueno, en fin, al mismo tiempo los miembros de la OPEP acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que fijaba el precio mundial del petróleo y cuadriplicaron su precio. Entonces, la OPEP decide no exportar más petróleo que 2 países que habían apoyado a Israel. Dentro de esos países estaba Estados Unidos y sus aliados. Entonces, además de tomar esa decisión, deciden aumentar los precios. Obviamente, muchos países del mundo dependían de la OPEP porque le compraban a ellos. Entonces, a través de esta decisión se produce la crisis del petróleo porque claramente va a haber una reducción de la actividad económica en esos países afectados, ya que, como dijimos anteriormente, la OPEP cuadriplicó el precio del petróleo.